Dr. File. Es una de las celebraciones más importantes del año en todo el mundo, una festividad propia del cristianismo que conmemora el nacimiento de Jesús en Belén. Mañana será Nochebuena y el domingo Navidad. Pero pese a la relevancia de este hecho que marca el punto de inicio del calendario gregoriano, son muchos aún los misterios que lo rodean. Por ejemplo, ¿qué fue la estrella de Belén? Se habla de una supernova, de un cometa, de una extraña conjunción entre Júpiter y Saturno. El fenómeno descrito por Mateo en el Nuevo Testamento guió a los Reyes Magos hacia Belén. De acuerdo a los registros, el año 7 a.C. ocurrió una conjunción planetaria poco habitual en la que Júpiter pasó por delante de Saturno en 3 oportunidades en un lapso de tiempo muy breve, en la constelación de Piscis. En 1925, 100 kilómetros de Babilonia, fue encontrada una tablilla de arcilla que menciona esta conjunción de planetas. ¿Una evidencia? Otra teoría habla de una supernova, fenómeno que produce destellos de luz intensísimos que pueden durar desde varias semanas a varios meses. Otros protagonistas indudables de esta celebración son los Reyes Magos, que siguieron esta estrella, pero no siempre fueron llamados así. Recién en el siglo III apareció esta denominación. Melchor, Gaspar y Baltasar habrían sido hombres sabios, conocedores de la ciencia y la astronomía, pero también habrían sido astrólogos, por lo que podían interpretar la simbología que implicaban los fenómenos del cosmos. Algunos relatos sugieren también que los magos comenzaron su viaje buscando un niño ya nacido, travesía que habría comenzado el 17 de abril del año 6 a.C. hasta el 19 de diciembre del mismo año, por lo que habrían llegado a destino cuando Jesús ya era un niño pequeño. ¿Por qué hay distintas versiones de esta trascendental historia? Hoy, junto a Dr. File, desentrañaremos algunos relatos sorprendentes que nos permitirán obtener claves necesarias para entender los misterios tras uno de los hechos más importantes del mundo cristiano. Ignacio, recordemos una cosa, que el nacimiento de Jesús es quizá uno de los pasajes más misteriosos de todo el cristianismo, pero al mismo tiempo la información que hay del nacimiento es muy exigua, porque solamente las fuentes oficiales bíblicas son los evangelios de Mateo y Lucas, y apenas se logra saber, lo que hay detrás de este nacimiento. Por eso es muy importante señalar que nosotros, tomando estos evangelios, nos vamos a centrar no en estas fuentes bíblicas, porque como te decía, son escasos los datos que hay, sino que nos vamos a sumergir en nuevas fuentes desconocidas que hablan del nacimiento de Jesús. Y uno las tiene que señalar. ¿Cuáles son estas fuentes donde vamos a centrar esta lectura? Particularmente el protoevangelio de Santiago. Evangelio no reconocido por la Iglesia, pero que para muchos cristianos igual es importante. Original griego del siglo II. Es decir, aproximadamente del 150, y que es este evangelio el inspirador del culto mariano, muy importante. Otra fuente, el llamado Pseudo Mateo del siglo VI. La natividad de Jesús del siglo VI, la natividad de la Virgen María del siglo VI, el libro armenio de la infancia del siglo VI, el libro árabe de la infancia del siglo V, y el Evangelio de Tomás el Israelita o Pseudo Tomás del siglo II. Esas son las fuentes. Estas son las fuentes, amigos, que toco con mis manos en este minuto. Las tenemos acá, me las he leído más de alguna vez. Y aquí uno tiene que ser muy categórico, Ignacio, sobre todo para los amigos que cultivan la investigación en casa. Porque en realidad todos los evangelios que estamos viendo, incluidos los evangelios de la Biblia, son relatos legendarios, Ignacio. Hoy en día, en realidad, no hay ningún historiador que se precie de tal que pueda llegar a decir que los evangelios que tenemos
aquí, digamos, sobre la mesa, y los bíblicos, es historia, Ignacio. Eso no es así. La historia requiere algunas cosas fundamentales, como por ejemplo la fecha. No se sabe cuál es la fecha del nacimiento exacto de Jesús. ¿Dónde nació? Tampoco está con mucha... Bueno, ¿dónde nació, por ejemplo, María? No está con claridad. Entonces, en realidad, y esto es muy relevante, Ignacio, hay muchas personas que pretenden tener a la Biblia como si fuese historia, Ignacio. Y uno tiene que decir que se equivocan mucho, aunque les duela, Ignacio. ¿Por qué? Porque cada vez que uno relee estos textos, uno sabe que prácticamente llega a un convencimiento que el genio de los evangelios o el genio bíblico en realidad no quiso ser historia, Ignacio. Lo que quiso fue entregar una sabiduría, un mensaje, pero a través del género de la leyenda, Ignacio. Por lo tanto, mejor metámonos en el género de la leyenda, Ignacio, en vez de tratar de buscar la historia precisa o exacta que no se va a encontrar en los evangelios. Eso es muy importante, porque estos misterios, al parecer, se entregan sobre todo en este género de la leyenda. Y recordemos que la leyenda tiene datos históricos, pero que se exalta con mucha imaginación, como lo vamos a ir viendo. Dicho esto y recalcando, nosotros vamos a hacer una lectura enfatizando los pasajes desconocidos, los pasajes nunca leídos, los evangelios renegados, apócrifos. Ahí nos vamos a centrar nosotros para reconstruir cosas que nunca se han contado de la historia de Jesús, especialmente en su nacimiento. Y así vamos a ir reconstruyendo sobre todo los momentos antes y los años antes del nacimiento. ¿A partir de qué? Esto está muy bueno, Doc. ¿Cuál era ese contexto? El contexto histórico previo al nacimiento de Jesús. Esto es muy relevante, Ignacio. ¿En qué ámbito nace Jesús? Y cuando uno va leyendo los evangelios, Ignacio, uno tiene que decir que bajo este relato legendario, Jesús, como este gran profeta, puente entre la divinidad y el hombre, llegó a la tierra en un momento de grandes miserias. Los pecados abundaban en todo ese Medio Oriente, Ignacio. Y recordemos también que eran tiempos apocalípticos. La literatura que abundaba en el mundo israelita de aquel tiempo y del Medio Oriente era una lectura influida por los macabeos y extremadamente apocalíptica. Se estaba en un final de los tiempos. Textos relevantes para ir recordando el tiempo, según lo que cuentan estos textos sagrados, evidentemente, y muy importantes. Decían: clérigos, burgueses, caballeros, sacerdotes tienen un único deseo, Ignacio, en aquel entonces: la ociosidad continua. Siempre dormir, comer y beber. De hecho, ninguno cree en otro Dios que no sea el ocio, para ir un poco perfilando el mundo. Fíjate otro pasaje de cómo va describiendo aquel siglo, digamos, tiempo del nacimiento de Jesús. Quien pide sin dar nada a cambio está francamente loco. Es decir, eso es prácticamente la época actual. Aprendamos del presente para también leer aprendamos del pasado para también entender nuestro presente. Vivir como burgués y querer estar con Dios es un mercado insólito, Ignacio. Cuando uno comienza a leer todos estos pasajes, hay muy pocas personas impecables. No se ve a nadie que se canse de amasar bienes de este mundo. Es decir, la moralidad está por el suelo, la sociedad está en desorden, está en caos. Otro pasaje: hay muy pocas personas que no se apliquen a prestar con usura. Entonces, la usura, otro pecado fundamental, bueno, es parte de aquellos tiempos de muchísima pobreza también.
Otra cosa relevante para ir viendo también cómo está la religiosidad en aquel mundo. Sacerdotes, canónicos, clérigos, obispos, abades, priores y arzobispos. Es decir, bueno, la jerarquía eclesiástica de las diferentes creencias deberían practicar la caridad, pero tal no es su herencia. Totalmente esclavos son de la avaricia. Entonces, tú ves personas dedicadas a lo religioso en aquel tiempo, pero guiados por la avaricia. No ha cambiado mucho, o de alguna forma es una época oscura que se refleja al día de hoy. Recuerda que la crisis subprime fue por la avaricia y quedó la escoba por muchas partes. Por eso, muy pocos de estos religiosos de aquel tiempo logran de alguna forma liberarse de este reproche de la avaricia, Ignacio. Los ricos, fíjate lo que recuerdan estos pasajes, estos evangelios. Los ricos son ávidos en sumo grado de la avaricia. Es una gran pena por ellos. He aquí que puedo afirmar, cuando más se enriquece uno, más malvado se vuelve. A esta hora, el contexto histórico previo a su nacimiento. Oscuridad. Y eso está prometido incluso en los pasajes, recordemos, en la última vez que Dios le habla a Adán y Eva en el jardín del Edén, en la isla de Ceilán, les dice: sus hijos me olvidarán, pero enviaré al Cristo. Es decir, el Cristo es enviado en momentos de oscuridad. Por lo tanto, oscuridad. Cuando más se enriquece uno, en aquel tiempo, más malvado se vuelve. Esto me hace recordar las colusiones que vivimos en nuestro país, es decir, y en otras partes del mundo también. Es decir, mientras más riqueza, más malo se es, parece. Pero eso está escrito en estos evangelios, Ignacio, para aprender del pasado y cómo ese pasado, o más bien dicho, quizá destino de la humanidad nos persigue hasta el día de hoy, Ignacio. Doc, honestamente, poco se sabe de los padres de María. Se lo pregunto porque siempre uno construye la historia desde los padres de Jesús, ¿no? Es decir, María y José. ¿Qué hay en ese árbol genealógico? ¿Cómo podemos encontrar las claves para conocer quién era realmente María? Mira, los padres de María están totalmente ausentes de la Biblia. La gente que no tiene idea quién es el padre y la madre de María. Increíble, yo estudié en colegio pura y jamás me hablaron de los padres de María. O sea, aquí empezamos a desclasificar antecedentes para muchos totalmente borrados y desconocidos. Efectivamente. Ahora, dentro de este ámbito oscuro, donde estaba la avaricia, donde estaba la maldad, donde había pobreza, donde había mucha lujuria, Ignacio, porque en aquel entonces se practicaba, ojo, que los viejos se casasen con vírgenes de 14 años e incluso a veces menores, o al menos menores de 18 años. Lo que hoy se consideraría un delito flagrante, ¿no? Como una pedofilia. Exacto. Según cuenta esto, para entrar en los padres, muchos han conocido la deshonra al no tener otro deseo que la voluptuosidad de la lujuria. Son tiempos de mucha lujuria, Ignacio, también, sobre todo en aquellos hombres que buscan casarse con niñas infantes prácticamente. Pero dentro de este ambiente es muy importante recordarlo, Ignacio. Los padres de María, que se llamaban Joaquín y Ana, eran impecables. Es decir, eran la excepción. En medio de esta decadencia. Muy relevante. Eran, en este sentido, Joaquín era extremadamente rico, pero al mismo tiempo muy justo, el padre de María, porque según narran estos evangelios no reconocidos por la cristiandad oficial, Joaquín dividía su riqueza y sus rentas en 1/3 al templo, 1/3 a los pobres y 1/3 para él y su familia. Así dividía su riqueza, muy relevante.
Él había nacido en Nazaret y era de Nazaret, o al menos de la región conocida como Nazaret, porque en estricto rigor no hay ninguna referencia antigua, me refiero del siglo, digamos, del siglo I, anterior, que hable de Nazaret como pueblo. Es una región que después va a tomar el nombre de Nazaret. Pues bien, Joaquín era de Nazaret y Ana había nacido en Belén, Ignacio. Esto es muy importante porque al menos eso es lo que se reconoce y lo que uno puede reconstruir, particularmente a partir de San Jerónimo, que es un padre de la iglesia que dice, digamos, que Ana era de Belén. Ambos, de alguna forma, tenían una forma de vida honrada y pura dentro de esta oscuridad. Hacia el bien, estaban totalmente orientados hacia el bien y eran implacables hacia la maldad. Así está escrito como son los padres de María. Sin embargo, no podían tener hijos, Ignacio. Y como en un momento dado Joaquín se acerca al templo para ser el primero en entregar la ofrenda, el sumo sacerdote le dice, no, usted no tiene descendencia, usted no puede entregar primero la ofrenda. En aquel entonces, aunque muchos no lo reconozcan, la tradición de alguna forma judía de aquel tiempo dejaba aquellos padres que no podían tener descendencia un poquito atrás de aquellos que tenían descendencia. Y es en ese momento donde Joaquín entra en una especie de decaimiento. Y según se narran los evangelios, que toco con mis manos, Ignacio, se fue 40 días y 40 noches a ayunar al desierto para pedir, que el Dios de Israel lo iluminara con algún hijo. 40 días y 40 noches. Recuerdo que estas cosas son arquetipos que se van repitiendo. ¿Y qué es lo que sucedió? Él dice en un momento dado, estando en el desierto solo y ayunando, no descenderé ni para comer ni para beber, hasta que me haya visitado mi Señor, mi Dios, y mi plegaria será mi alimento. La idea de la maldición de los estériles es algo presente en aquel momento dado. Ana, por su parte, cuando ve a su marido después de 20 años que se va por esta tragedia de no tener hijos, también entra en una especie de decaimiento y dice, lloraré mi viudez y lloraré mi esterilidad. Bueno, ese es el episodio hasta que en un momento dado esta pareja, de alguna forma maldita a los ojos del pueblo de Israel por no tener descendencia, recibió la visita del ángel del Señor, Ignacio. Así es como cuenta. ¿Y qué es lo que le dijo el ángel del Señor? Según esto, otra cosa que son los ángeles, Ignacio, vamos a entrar en eso, pero le dice, Ana, el Señor ha escuchado tus plegarias, concebirás y darás a luz y se hablará de tu posteridad en la tierra, en toda la tierra. Por lo tanto, a esta esterilidad, o más bien dicho, el ángel le va a dar una salida y una respuesta. Y también el ángel se le apareció a Joaquín, según cuenta, y dice lo siguiente, muy relevante estos textos que estamos hablando, estos son textos del siglo II, Ignacio. Dice, tu mujer tendrá una hija, estate seguro de ello, la llamarás María, y desde su infancia será consagrada a Dios. Será plena del Espíritu Santo, impregnada por Él, desde que su madre esté encinta. Llevará una vida irreprochable en el templo, de manera que no se pueda sospechar ni decir ningún mal de ella. Será buena, santa y sabia cuando haya crecido en edad, y de la misma manera que ella nacerá, ella dará luz al Hijo de Dios, que será llamado Jesús. Doc, ¿cómo fue
la infancia de María? ¿Cuáles son los pasajes desconocidos, quizás nunca antes expuestos en torno a esos primeros años de vida de la Madre de Jesús? A la vuelta, hacemos un breve alto, somos Mentiras Verdaderas, capítulo especial prenavideño junto a Dr. File. Vamos y volvemos, no te desconectes de la sintonía. Nunca contada en la tradición oficial, Ignacio. Y estábamos, y retomo lo que le dijo según el Evangelio de Nuestra Señora María, lo que le dijo el ángel a Joaquín que estaba en el desierto. El final, lo que le dijo: y de la misma manera que ella nacerá, es decir, su hija María, ella dará a luz al Hijo de Dios, que será llamado Jesús. Jesús salvará al mundo y conforme al sentido de su nombre será el Salvador y la salvación. Pero ojo, porque en estos pasajes, en realidad al abuelo de Jesús ya le anunció el ángel que iban a ser Jesús. Entonces es un arquetipo que se va de alguna forma repitiendo, muy relevante. Otra cosa muy relevante es que al menos dentro de esto no hay uno no puede deducir que sea una concepción inmaculada como es la concepción de María. Por lo tanto, de alguna forma, este ángel que se le aparece le entrega la capacidad de ser fértil a la pareja. Y esto hace algo recurrente en la tradición de Israel, porque uno tiene que recordar Sara y Abraham. No podían tener hijos y de viejo tuvo a Isaac también por una aparición celestial. Recordar también a Raquel y Jacob, que también no pudieron tener hijos y después se le da de alguna forma la posibilidad, pero se le da ya siendo viejo la capacidad de concebir, no de tener una concepción inmaculada o sin pecado o sin unión carnal. Y tampoco hay que olvidar a Sansón y a Samuel, que nacieron de madres que tuvieron durante mucho tiempo sin tener hijos. Sansón para otro capítulo aparte, también Samuel para otro capítulo, pero esto es algo que se repite en esta tradición de Israel. Por lo tanto, después de de alguna forma, aparición de este ángel a los padres de María, María finalmente nació. Después de sus 9 meses de gestación en el vientre de Ana, por una concepción natural en este sentido, nació. Y aquí se da una controversia inmensa, porque ¿dónde nació María? La mayoría se arriesga a decir que nació en Nazaret, pero uno no puede descartar que haya nacido igual que su madre en Belén, Ignacio. Después lo vamos a entender eso. Y cuando nació se le puso el nombre de Mariam, que es el arameo, y que da el nombre de María en nuestro idioma. Por eso, la infancia de María da para otro capítulo solo de María en realidad, pero nosotros tenemos que tomar algunos elementos, porque este pasaje que es la infancia de María es totalmente inexistente en la Biblia. La Biblia no existió nunca la infancia de María. Pues nosotros vamos a contar algunas cosas, como por ejemplo que a los 6 meses se cuenta que su madre la dejó parada. María dio 7 pasos y luego cayó, digamos, en los regazos de su madre. Entonces ahí, bueno, ya estaba aprendiendo a caminar. Sin embargo, Ana se preocupó de que María no tocara nada impuro. Y además, o sea, del suelo, estaba muy preocupada de que esté todo limpio en torno de María. Pequeñita, 6 meses. Y en ese momento también llamó a sus primeras amigas, que eran otras vírgenes pequeñitas. Y es bueno recordar los nombres de estas primeras amigas de María, que fueron Rebeca, Sofora, Susana, Abigea y Sael. Todas amiguitas de María, pequeñas y todas vírgenes, por cierto. Cuando María cumplió 1 año, se cuenta en estos textos que Joaquín hizo una gran fiesta. Pero ojo, en la tradición judía, al menos en aquel tiempo, no se acostumbraba a celebrar el cumpleaños así con bombo y platillo.
Pero sí, Joaquín, que era muy rico, hizo una fiesta donde invitó, según se cuenta, a sacerdotes, príncipes, al Sanedrín también, y a todo el pueblo de Israel, para celebrar el primer año de María. Y se cuenta que María fue bendecida por los sacerdotes y por los príncipes de los sacerdotes. Recordemos que está siempre el poder político unido al poder religioso, pero el poder político, los príncipes en este sentido, más importante que el poder religioso. Eso es, históricamente ha sido así. Uno va aprendiendo estas cosas. Ahora, pasan los 3 años, nos saltamos muchos episodios, pero a los 3 años, según es la costumbre en aquel tiempo, se entregan a los hijos al templo. ¿Para qué? Para que aprendieran la Torá, la ley judía, el Antiguo Testamento. Y es a los 3 años cuando María ingresó al templo. Y, en este sentido, permaneció durante los próximos al menos 11 años siendo instruida en la ley judía antigua, que es la Torá, como señalé. Pero aquí hay unas cosas muy relevantes dentro de este pasaje. ¿Por qué? Porque ella permaneció en el templo como una paloma mansa, pero recibía constantemente alimento de la mano de un ángel. ¿Cómo ha sido? Esa es lo que aparece acá. Es decir, los ángeles rodeaban a María, la cuidaban, la protegían, y es muy relevante que aparezca que la alimentaban. Entonces, ¿qué alimento le daban los ángeles? Otro pasaje dice, los ángeles que la custodiaban se mantenían alrededor de ella cada día, y cada día veía la faz de Dios que la llenaba de gracia. Evidentemente hay una exaltación. Pero aquí viene el gran enigma de los ángeles, Ignacio. Un enigma que vale la pena en un momento dado retomar con un poquito de mayor profundidad. ¿Por qué? Porque según la tradición sumeria antigua, en la cual se origina gran parte de estos relatos, los ángeles son, de alguna forma, el primer estrato por sobre el hombre. Está el hombre y está el ángel, o el llamado Dios personal. Eso es una creencia. Y el Dios personal, al menos en este caso, aparece como constantemente interviniendo en la vida, protegiendo, custodiando toda esta primera infancia de María. Y así pasaron los años, Ignacio, hasta que se llegó a los 14 años. Hay algunos que dicen 12 años de María, otros 14. Uno se inclina más por los 14 años, momento en que, según la tradición, las mujeres debían regresar a sus casas y contraer matrimonio. Ya. Ojo, a los 14 años. Muy jóvenes. Esta es una tradición que hoy día es muy popular, evidentemente, en todo el mundo del Islam, claro, pero que también el pueblo de Israel también la practicaba en aquel entonces, y que hoy día está muy mal vista, ¿verdad? Obviamente, desde la perspectiva del occidental. Claro, estamos hablando de un adolescente. Así es. Entonces, las vírgenes fueron entregadas a las casas, pero la única que se rehusó fue María, Ignacio. ¿Por qué se rehúsa? Se rehusó porque ella estaba enviada, y así estaba de alguna forma instruida, a ser depositaria, no de alguna forma de lo que puede ser la unión carnal con un hombre, sino que ella iba a ser la depositaria del Hijo especial y divino, Ignacio. Y se rehusó a, digamos, contraer matrimonio. Y en ese entonces el sumo sacerdote, que algunos dicen que era Zacarías, pero en realidad no está claro que haya sido Zacarías, sino que Abiator, son cosas de estos relatos, se enojó muchísimo y dijo, bueno, según todo esto, entró en cólera porque esa no era la norma, es decir, a los 14 años las niñas fuera del templo y a casarse, evidentemente. Es ahí, en ese momento, donde, según se cuenta, las otras vírgenes, sus amigas, se burlaron un poco y la llamaron a María la Virgen entre las vírgenes, que a ella le afectó un poco, pero
según esta narración legendaria, un ángel se le apareció a estas vírgenes, las reprendió y las vírgenes le pidieron perdón a María. Según todos estos relatos, recordemos que estamos, para todos los amigos en casa, en una narración legendaria con mucha imaginación, pero a partir de fuentes muy lejanas. Y es así como, al fin y al cabo, son convocados todos los viudos, sobre todo de Judá, donde aparece finalmente José. José, recordemos, él, según esta misma tradición, sale del templo y de la vara le pasa una paloma por encima. En consecuencia, es reconocido por el sumo sacerdote como el custodio de María. Y en este sentido, evidentemente, muchos de estos pasajes que vemos son consistentes con los relatos de la Biblia oficial, de alguna forma. No es que sean totalmente contradictorios. Claro. Pero evidentemente aquí hay elementos que nunca se han tocado en la Biblia oficial. Entonces, él fue el designado por el sumo sacerdote para custodiar a María Magdalena. No para casarse inmediatamente, era custodiar. De hecho, se cuenta que tuvieron un noviazgo de 2 años antes de casarse oficialmente. Y es ahí donde queda donde vamos a ver lo que ocurre. José se rehusaba, por cierto, y aquí hay algo muy polémico, uno de los pasajes más polémicos, Ignacio, porque en un texto dice, José se rehusaba a aceptar a María. ¿Por qué? Porque dice, tengo hijos y soy viejo. Upa. ¿Cuántos años tenía José? Este es uno de los puntos más controvertidos y polémicos de todo este pasaje, y hasta este minuto me ha costado realmente poder tener una claridad, porque oficialmente uno tiene que decir que al menos tenía entre 89 y 90 años. No. Con una niña, una adolescente. De 14 años. ¡Qué brutalidad! Así es. Sin embargo, por eso digo, cuando uno se da cuenta que después, según las tradiciones que hemos visto, ¿te acuerdas que María tuvo después 8 hermanos más? Uno puede llegar, y ahí hay algunos documentos, otros documentos que no están en estos evangelios, que dicen que incluso José pudo haber tenido 21 años. ¿Pero cómo? Ah, es así de contradictorio. Así de contradictorio. De los 21 hasta los 80, 90. Oficial, digamos, según todos estos textos que hemos visto, en realidad 89 o 90 años. Pero también hay otros documentos no mencionados que los guardo en el secreto máximo, Ignacio. Impresionante. Que hablan también que pudo haber tenido 21. Entonces es muy polémico la edad que tenía José, Ignacio. Pero aquí dice, tengo hijos, soy viejo, mientras que ella es una niña. Tengo miedo de hacer el ridículo ante los ojos de Israel. Protoevangelio de Santiago. Entonces, José gozaba de una muy buena reputación, tenía sus 2 hijos que aparentemente ya eran más grandes. Mucho más grandes que María, por cierto. Por supuesto que sí. Entonces, es ahí donde la polémica se instala sobre la edad de José. Sea lo que sea, querido Ignacio, con el paso del tiempo va a ocurrir todo lo que va a ser el pasaje de la Anunciación, ¿ya? Es decir, José se va, deja a María sola en la casa que él había construido, y es el momento propiamente tal de la Anunciación, que vale la pena recordar algunos pequeños pasajes, porque entra en escena aquí la figura del ángel Gabriel. Es quizá el único ángel que tiene nombre en la Biblia y en estos recuerdos, pero cuando, todos saben que se le aparece a María, evidentemente, pero cuando llega, y aquí está otra gran polémica, la discusión que hay entre María y José cuando llega José y se da cuenta que María al menos tenía 3 meses de embarazo y ya se le notaba
su panza. Claro, en buen chileno, ¿quién le hizo la guagua? ¿Quién le hizo la guagua, pues? Con mucho respeto, ¿eh? ¿Quién lo que delicado. dice? Pero me imagino que José se enfrenta a esta situación, primero impactado y también con cierta desconfianza. ¿Qué pasó acá? Mira, cierta tarde, al ponerse el sol, según estos textos, María tomó un cántaro y salió a buscar agua. Y escuchó una voz que le dijo, fíjate lo que le dijo: salve, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres. Este texto dicho por el ángel Gabriel es un texto que está en las oraciones del Ave María, es tal cual, y que viene de estos textos no reconocidos. Miró de derecha a izquierda, no encontró, y entró un poco asustada a su casa, se puso a hilar al lado de una mesa baja de piedra. Ya. Y es en ese momento donde el ángel Gabriel se le aparece y dice: no temas, María, porque has hallado gracia delante del Señor del universo y concebirás por su palabra. Nos detenemos en esto. ¿Por qué? Porque la palabra en el Antiguo Testamento es la creadora. En el Génesis, Dios crea con la palabra. Es muy relevante, eso tiene que ver con el secreto también. Es decir, tú vas a crear la realidad con la palabra. Pues aquí concebirás por su palabra. La palabra es la que detenta el poder creativo y que de alguna forma mistérica, de alguna forma se le entrega a esta creación al vientre de María. Y el ángel dijo: no, María, porque le dice cómo lo voy a hacer, etcétera. Ella se pregunta: no, María, el poder del Señor te cubrirá, en efecto, con su sombra. Además, el ser santo que nacerá de ti será llamado el Hijo del Altísimo, y le pondrás por nombre Jesús, porque es Él quien liberará al pueblo de sus pecados. Segundo aviso a la familia que van a ser Jesús. Primero a Joaquín y después a María, según estos textos. Es decir, esto viene de mucho antes, esta anunciación. Y María dijo: he aquí la esclava del Señor, en su presencia hágase en mí lo que quiera su palabra. Y quedó embarazada. Muy brevemente señalar que este mismo episodio le sucedió a Isabel, que es la madre de Juan el Bautista. Ajá. Primo, en este sentido, cercano primo de Jesús. La anunciación también ocurre con Juan el Bautista. Ah, esto no lo sabía. Sí, pues. Pero eso, para hacer un capítulo de Juan el Bautista, que es el gran, de alguna forma, uno de los grandes maestros de Jesús y también clave en el plan cósmico y divino, junto con Judas, Dídimo, Tomás, que lo vamos a ver. Aquí estamos, realmente vamos a entrar poco a poco en el plan divino súper secreto, Ignacio. Pero bueno, ahí estábamos, pasan los meses, entra con la barriga María, y aparece José, que estaba carpinteando un Cafarnaúm, y ve a María y mira lo que dice el pobre José. ¿Qué dice, Doc? A la vuelta hacemos un breve alto y seguimos reconstruyendo los pasajes desconocidos respecto del nacimiento de Jesús. Somos Mentiras Verdaderas. Comenta en nuestras redes sociales que ya volvemos. Y quedamos en que José se llega a Nazaret y se encuentra con María, que está embarazada. El pobre José se desayuna, digamos. Se desayunó. El pobre José se golpeó el rostro, se arrojó al suelo sobre un saco y lloró amargamente. Y dijo muchas cosas. ¿Cómo podré levantar los ojos a Dios? ¿Quién es el que me ha engañado? No se está repitiendo mi historia, la historia de Adán, que la serpiente tentó a Eva y le dice: muchacha, tú tan amada por Dios, ¿por qué has hecho esto? O sea, en el fondo José enfrenta a María en primera instancia como si fuese una infidelidad.
Efectivamente. ¿Has olvidado acaso el Señor tu Dios? ¿Por qué has envilecido tu alma? Tú has sido educada en el santo de los santos y que... Bueno. O sea, José descontrolado. Descontrolado, pero en un primer instante apenado. Y María le dice, según esto, soy pura y no he conocido varón. Y José le dijo, ¿de dónde viene pues lo que llevas en tu seno? Claro. Y ella dijo, tan cierto como el Señor mi Dios está vivo, no sé de dónde me ha venido, no lo sé. Entonces, ¿qué respuesta esa, Doc? así está escrito, no Porque lo si sé. a alguien este fin de semana le salen con el mismo texto, discúlpeme, yo creo que No, hoy la día, reacción sería otra. bueno, son los pasajes. En consecuencia, José decide de alguna forma repudiarla en silencio. ¿Repudiarla en silencio? Y efectivamente, y en secreto. Es decir, se avergüenza frente a todos, digamos, le avergüenza esta situación y de alguna forma ya concibe repudiarla en secreto, es decir, puerta adentro de alguna forma. Pero, ¿qué es lo que sucede? Se le aparece el ángel ¿Ya? y le dice, no temas por este niño porque lo que hay en ella es obra del Espíritu Santo, dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se lo dice ahora A José. a José. Momento clave. Momento clave. Esta es de alguna forma el episodio de la Anunciación. Entonces están en esa y de repente golpean la puerta de la casa y llega el escriba Anás. Y cuando ve el escriba Anás a María embarazada y aparentemente aún no se habían casado, el escriba Anás fue a acusar a María y a José frente al sumo sacerdote del templo por una consumación fraudulenta del matrimonio, Ignacio. Upa. Y cuando recibe la noticia el sumo sacerdote, se encolerizó, le dice, devuélveme a María. José lloró amargamente y comenzó lo que se llama, Ignacio, la prueba de las aguas amargas. Entonces el sumo sacerdote ordena lo que se llama la prueba de las aguas amargas, o también lo que se llama, los ordena a beber el agua de la prueba del Señor, que es la ingestión de un brebaje venenoso que causaba la muerte. Las aguas amargas, que es la prueba que va a enfrentar José y María en el templo, es una prueba que según el sacerdote hacía, digamos, evidente los pecados, las mentiras. Y consistía, por cierto, en un brebaje compuesto por añil, o lo que se llama azulete, que era un colorante textil, cal, carbonato de potasio, anhídrico arsénico, o si no había anhídrico arsénico, el veneno de víbora de Gariba, que es abundante en el desierto de Sinaí. Una bomba. Una bomba que causaba la muerte, el desprendimiento también de todo lo que es la mucosa intestinal, vómitos, deposiciones que concluían en la asfixia. Y según cuenta esto, primero se le hicieron beber a José y lo lanzaron al desierto para que muriera de estas aguas amargas. Y lo que sucedió es que se lo tomó y José volvió tranquilamente y quedó en evidencia que no estaba mintiendo. Y después se le hicieron tomar a María, embarazada. O sea, prácticamente eso es un crimen. Una locura. Pero María se cuenta que lo tomó tranquilamente y también no le apareció ningún pecado, no quedó en evidencia. Y el sumo sacerdote del templo, al ver que no había muerto horrendamente, dijo, puesto que Dios no hace aparecer vuestros pecados, yo tampoco os juzgo, y los dejó partir. Por lo tanto, eso es el preámbulo a todo lo que va a ser realmente la materia de lo que nos queda, que es ingresar en todo el nacimiento poco a poco, porque uno recuerda que viene el censo de Augusto. Mira, fue el que motivó, según la tradición, el viaje de Nazaret a Belén de esta pareja.
pero no hay ningún registro histórico que hable de un censo universal de Augusto en aquel tiempo, del nacimiento. Por eso es muy posible que haya sido un censo solamente para la región de Belén. Sea lo que sea, debido a este censo, caminan y parten en un burro. Y también aquí tenemos el burro, evidentemente, querido director, tenemos el burro, pero no se sabe si era una yegua o un burro en el que van. Eso es otra polémica. No se sabe. Es posible que haya sido un caballo, pero si eran pobres, es posible que haya sido un burro. Pero algunos textos hablan de yegua, otros textos hablan de un burro. Bueno, parten en burro. Desde Nazaret son más o menos 110 kilómetros y según todo esto, para inscribir a la familia en Belén. Entonces ahí que se vuelve a un episodio complejo en el sentido de que, bueno, ¿por qué van allá si había nacido supuestamente María en Nazaret? Claro. Quizá es posible que haya nacido en Belén también. Hay una controversia muy grande a nivel de estos textos sobre dónde realmente y por qué fueron a Belén. Pero si fueron a Belén era porque tenían que inscribirse donde ellos habían nacido y tenido su hogar. En este caso, María, ¿ya? A 3 leguas de llegar a Belén ocurre un episodio porque lo acompaña un hijo de José tirando todo lo que es la cuerda del burro, José caminando un poco más adelante, José se da vuelta y mira a María que está con una cara de pena. Después sigue caminando, mira de nuevo y María está riendo. Evidentemente uno puede decir, bueno, estos cambios hormonales, un día contento, un día al otro rato triste. Pero María dice lo siguiente, es que mis ojos contemplan 2 pueblos, uno que llora y se aflige ruidosamente y otro que se regocija y salta de alegría. Este episodio, que por cierto mira, según estos textos, José le dijo que se callara y que se acomodara bien en la burra, es decir, oye, ya, calla, eran un poquito en ese sentido bastante más parcos estos diálogos, pero así, cállate y súbete a la burra y quédate tranquila, le dijo José. Pero este texto es muy relevante porque ella contempla 2 pueblos, un pueblo feliz y el otro pueblo triste a 3 leguas de Belén. Y aquí uno tiene que decir, según lo que uno narra, quién es ese pueblo triste y quién es ese pueblo feliz. En la natividad de nuestro Señor se le apareció un niño y dijo, el pueblo abrumado de dolor son los judíos, que se separaron de Dios, y el otro es el que teme a Dios, cree en Él y se comporta y entrega correctamente. Es decir, ya hay un perfilamiento de quiénes son esos 2 pueblos. Y en otro pasaje se dice también que están los pueblos que o el pueblo que va a creer en Jesús y que va a ser feliz, y los pueblos que no van a creer en Jesús y que van a ser abrumados por el dolor y por el padecimiento. Y en este sentido, evidentemente, el pueblo de Israel no reconoce a Jesús como el Mesías que está anunciado en todos estos textos. Es así de simple. Es relevante este pasaje. ¿Por qué? Porque este niño que se le aparece le entrega también una reprimenda a José. Le dice, en palabras bastante sencillas, no seas tan falto de sabiduría, le dice, al de alguna forma referirse a María. Eso es de alguna forma el momento previo a todo lo que va a ser el nacimiento y al gran enigma si Jesús tuvo un hermano gemelo, Ignacio. Los pasajes desconocidos en torno ya al nacimiento de Jesús. A la vuelta, hacemos un breve alto. Somos Mentiras Verdaderas, noche de viernes, junto a Dr. File. Coméntate en nuestras redes, que ya regresamos. Camino a Belén, llega el momento, Doc, del nacimiento propiamente tal.
Tema polémico además y que lo hemos discutido otras veces acá en el programa. Cabe preguntar una vez más, Doc, ¿nació efectivamente Jesús una noche de 24 de diciembre? No, Ignacio. Esa noche es simplemente la celebración del nacimiento de Jesús, que según los datos que uno puede tener, en realidad habría nacido el 21 de agosto del año -7 antes de Cristo. O sea, ni siquiera en el que hoy consideramos es el año 1, año 0 le hace. Y tampoco en diciembre, porque diciembre es invierno en esa región de Belén, por lo tanto muy poco probable que hayan ido caminando y 100 kilómetros y 100 kilómetros. Eso está así. También otra cosa muy relevante, Jesús nació en una gruta y los pasajes de la gruta está lleno por todas partes que nació en una gruta, no nació en un pesebre. Después fue pasado a un pesebre. Y en este sentido también Jesús nació en la extrema pobreza, Ignacio, en una gruta en Belén. Relevante también. Qué impactante, Doc, el dato que nos está entregando. Estamos refrescando información que alguna vez hablamos, pero muy ad hoc a la fecha que se celebra mañana. Así es. Es solo la celebración lo de mañana. Sí. En concreto, no es la fecha real. No es la fecha real del nacimiento, y recordemos que Constantino reemplazó esta festividad del sol invicto, que es en el fondo el triunfo del sol, que era una celebración politeísta, con el nacimiento de Jesús, de alguna forma para cambiar las costumbres. También Jesús nació solo en el sentido de que José se va de la gruta en busca de unas parteras y es donde nace. Y uno tiene que recordar un pasaje que dice: desde la noche hasta la mañana una estrella permaneció sobre la gruta, que lejos de ocultar la noticia indicaba claramente el lugar en el que se encontraba el niño. Es decir, cuando hablan de la estrella de Belén, nadie tiene razón de nada, Ignacio. Unos hablan de eclipse, unos de supernova, perdón, no de eclipse, de conjunción planetaria. Sí, hubo una conjunción planetaria, otros de supernova, pero la estrella, según otro, estuvo paradita debajo de la gruta durante mucho rato, Ignacio, sin moverse e iluminando la gruta. ¿Qué era eso? Parte de la leyenda, Ignacio, que estamos narrando. Y en este sentido, nace Jesús y se plantea el gran tema muy profundo: si Jesús tuvo un hermano gemelo. ¿Un hermano gemelo? Así es de lo que se habla. Y uno tiene que decir que nosotros vamos a entrar en este minuto, en los pocos que nos quedan, en lo que se llama el plan cósmico divino. Y el plan cósmico divino tiene relación precisamente con el hermano gemelo de Jesús, que en realidad no fue hermano de María, o sea, no fue hijo de María, así que el nacimiento fue solo Jesús. Pero uno tiene que recordar que en la tradición que nos convoca, el apóstol Dídimo Judá Tomás era físicamente idéntico a Jesús. Dídimo significa gemelo. Dídimo y Tomás también significa gemelo. ¿Y por qué esto es relevante? Porque según este plan cósmico, el mensaje de Jesús lo iba a entregar primero en una dimensión clara Jesús. Pero por otra parte, en su hermano gemelo, pero de distinto karma y distinto linaje, que fue, según esta tradición, Dídimo Judá Tomás, que elaboró esta revelación, que es el primer evangelio. El evangelio más antiguo de todos es precisamente el evangelio de Tomás, y que hoy día lo vamos a revelar. ¿Por qué? Porque, bueno, otras personas lo saben, lo vamos a contar ahora. ¿Por qué? Porque parte del mensaje de Jesús está expresado a través de este evangelio recientemente reconocido, y que dice algunas cosas fundamentales, como por ejemplo, Jesús dijo, hablando Tomás, este evangelio: mirad, el reino está en el cielo, entonces los pájaros estarán antes que tú. Si os dicen que el reino está en el mar, entonces los peces estarán antes que tú.
pero el reino está dentro de vosotros y estará fuera de vosotros. Esto es mensaje directo de Jesús dentro de este plan cósmico entregado a Tomás. Dijo también en otro pasaje fundamental, Jesús les dijo: cuando hagáis de los dos uno, y hagáis de lo dentro como lo de afuera, y lo de afuera como lo de dentro, y lo de arriba como lo de abajo, de modo que hagáis lo masculino y lo femenino uno, solo, a fin de que lo masculino no sea masculino, ni lo femenino sea femenino, entonces entraréis al reino. El mensaje del gemelo, que es la dimensión de alguna forma oculta de Jesús, está hablando de un mensaje no dualista, Ignacio, no de oposición, no de guerra, sino un mensaje tremendamente profundo de biunidad, de unión de lo masculino y lo femenino, de elevar en este sentido a la mujer, que ha sido prácticamente la encarnación de todos los errores de nuestra tradición, a una igualdad con el hombre, y que es una tradición que viene de la enseñanza oriental de Jesús. Muy relevante, Ignacio, para todos los amigos en casa. Este plan cósmico se está revelando hoy día, Ignacio, de alguna forma, en el sentido de que estamos conociendo una enseñanza de Jesús que estuvo dormida durante 2000 años. Por eso, de alguna forma, lo que hoy día conocemos es como una especie, una dimensión de la segunda venida de Jesús a la tierra. Dicho esto, recordar que los 3 reyes magos, Ignacio, que llegaron del Oriente, que eran sabios astrólogos, es tremendamente controvertido qué perseguían, Ignacio. Lo cierto que esa estrella, o como quiera que uno lo pueda analizar, no hay ninguna claridad de lo que fue. No se puede decir que fue una conjunción planetaria, la estrella, de que hubo una conjunción planetaria sí, pero en realidad una supernova, y uno tiene que recordar la teoría de aquellos que dicen que en realidad eran estos parte de una especie de barco volante iluminado, como una especie de ovni, que prácticamente acompañaba a los Reyes Magos. Es una parte de un relato legendario. Lo más relevante detrás de todo esto y de este nacimiento es que de alguna forma, gracias a estos pasajes y a estos textos, estamos conociendo una versión y un mensaje y una sabiduría escrita en código legendario que había sido oculta durante 2000 años y que de alguna forma también forman parte de esta, de alguna forma, segunda venida de Jesús a la tierra, que está prometida en esta leyenda, Ignacio. Doc, ¿existió la figura de un cuarto rey mago? Eso es parte simplemente de un relato de fines del siglo XIX, de una novela con un origen ruso, pero también después la tomó un presbiteriano de los Estados Unidos, y forma parte de una novela simplemente. Según lo que uno tiene aquí y que son los textos antiguos, no hubo un cuarto rey mago, Ignacio. Así de simple. Pero este cuarto rey mago que se hablaba, que se llamaba Artaban, es parte de un relato novelesco, Ignacio. Pasajes que de alguna forma quedan también en punto suspensivo, porque lo que hemos hecho es apenas un poquito de todo este nacimiento, que es muy relevante para todo el mundo, y ojalá que nosotros a través de esto contribuyamos a darnos cuenta de que el misterio de Jesús es más grande de lo que uno se imagina.
Doctor Fire.